he ausentado por ahí algunos días de lo que era mi programa, el cual soy titular a las 10 de la mañana, por cuestiones de trabajo, a veces por cuestiones de índole de salud, pues no había yo podido estar acá. Pero bueno, volvemos a retomar mi horario y gracias acá a las 13 personas que están acá conectadas, Adrián, Alfredo, Arnulfo, Carlos, Ciro, Gabriel, Guillermo, Héctor Trujillo de Orizaba, saludos, Luz María, Maricruz, como siempre que me sigue, Sergio de Puebla, Silvia, saludos, y sobre todo eh, Don Miguel, un saludo hasta allá, Puerto de Veracruz. Iniciamos entonces el tema a tratar. Hoy tomamos café huatusqueño con el tema salarios y asimilados. Bueno, pues yo creo que hablar de lo que es el tema de salarios y asimilados, pues yo creo que tiene por ahí sus detalles. Vamos a irlos desmenuzando poco a poco. Y pues cualquier duda, sugerencia o que quieran ir interactuando conmigo, saben que como siempre, estamos a la orden. Y pues bueno, ya le vamos dando más formato a lo que es el programa. Ya tiene acá, siempre empezamos con las noticias, y acá pues ya le agregué esta nueva imagen y pues empezamos con lo que son las noticias. ¿Qué tenemos en las noticias? Pues bueno, ahí está. Francia quiere que el G20 sancione los paraísos fiscales, ¿cómo ven? ¿Está en su derecho o no está en su derecho? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice acá en la noticia. Dice el ministro francés de Economía, ¿sí? Michel Sapin afirmó que su país propondrá, propondrá distintos foros y organismos internacionales, en particular el G20 y la Unión Europea, que los países considerados paraísos fiscales sean sancionados. Sí, se escucha el audio porque no veo que aquí que se muevan los controles. Audio, ¿cómo estamos? ¿Sí? En un comunicado, Sapin expresó el deseo de París de que la Unión Europea se dote de una legislación para disuadir a los paraísos fiscales y reforzar las sanciones contra los intermediarios financieros que ayudan a la evasión de los capitales. Francia desea un acuerdo a nivel del G20 sobre la creación de la lista negra. Esa lista negra ya la tenemos aquí en México, pero bueno, eso es a nivel global, ¿no? De jurisdicciones no cooperativas en el plano fiscal y aplicarles contramedidas coordinadas entre los diferentes estados, explicó el comunicado difundido por el ministro o Ministerio de Economía. El sistema de la lista negra debe dotarse de sanciones efectivas a escala europea y de G20, subrayó el ministro francés en el boletín informativo emitido una semana después de conocerse el escándalo de los Panama Papers, muy criticado por Francia. Francia reinscribió la semana pasada a Panamá en su lista negra de países no cooperativos con la lucha contra la evasión fiscal y pedirá una negociación de la convención fiscal firmada en ambos países en el 2011. El gobierno francés defenderá sus propuestas a finales de esta semana en Washington durante las reuniones de la primavera del G20, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Francia quiere que el G20 sancione a estos paraísos fiscales. Pues no sé qué opinen ustedes de esta que quiera adoptar Francia, pues que se sancione, ¿no? No creo que México pues tiene los tratados firmados de doble tributación, así como de colaboración. Pues no creo que tengamos ningún problema nosotros. Tal vez van a tener problemas los que están en ese blanqueo de capitales en aquellos países que se denominan paraísos fiscales. Bueno, pues esa ha sido la noticia, ahora sí como dicen extra, esa fue la noticia del día, de la semana, que les comparto aquí a todos ustedes. Entonces, pasamos a lo que es salarios y asimilados. Pues mucho se ha hablado de lo que es el tema de salarios y asimilados, pero pues realmente estamos dando el tratamiento adecuado, realmente cuántos tipos de salario conocen, cuántos tipos de asimilados conocen todos ustedes. Pues bueno, yo creo que vamos a irlos desmenuzando poco a poco, ¿no? Yo creo que acá tenemos tela de dónde cortar y vamos a ir poco a poco vamos a ir analizando estas cuestiones. Pues aquí es algo muy importante que yo en su momento
les había yo mencionado en el anterior programa, yo les mencioné, ¿no?, de la clasificación fiscal de los contribuyentes de acuerdo al impuesto sobre la renta. La semana pasada yo me acuerdo que les comenté que visualizar lo que era la ley del impuesto sobre la renta era verlo así como un hotel, ¿no? O sea, verlo desde una perspectiva de que la ley del impuesto sobre la renta era un hotel, ¿no? Disposiciones generales que son del artículo 1 al 8, pues yo en su momento les había dicho que era el lobby, ¿no? Toda la gente llegaba y les preguntaban a qué se dedicaban, ¿no? Por ejemplo, en el piso 2, que eran de las personas morales, pues prácticamente eran los que realizaban actividades que tenían cierto tipo de ingresos, en donde el mismo gerente o el encargado del lobby pues los ubicaba en el segundo piso, ¿no? Prácticamente. Y ya por ahí venían los que tenían asociaciones civiles, sociedades civiles, o donde decían, pues, ¿sabes qué? Yo no me dedico a tener fines de lucro, simplemente me dedico a tener asistencia social o ayudar a la ciudadanía en general, ¿no? Pues por ahí venían los protectores de animales, derechos de la mujer, y bueno, son todos aquellos personas morales con fines no lucrativos. Piso 3, de ese famoso hotel del impuesto sobre la renta del que les hablaba. Y en el piso cuarto, que es el más importante, que es el que estamos tocando acá, prácticamente es el de las personas físicas. Y pues bueno, ahí llegaban tantos empresarios, llegaban profesionistas, llegaban por ahí personas que pues apenas si tenían para pagar su renta, ¿no? Y pues bueno, ahí le decía, ¿sabes qué? Vete al piso cuarto, ahí después vemos en qué cuarto te acomodamos, pero si tú eres persona física y realizas actividades comerciales, profesionales, empresariales, pues vete al cuarto, al piso cuarto, y ahí vemos en qué cuarto te acomodamos o qué recámara te acomodamos. Y de ahí venían de los residentes en el extranjero, de los que tenían sus negocios en el extranjero, pues el piso quinto, ¿no? Y así, en el quinto, en el sexto piso, pues estaban los regímenes fiscales preferentes de las empresas multinacionales, y ahora sí, la joya del hotel, prácticamente donde todos quisiéramos estar, pues era donde estaba esa piso séptimo, ¿no? Donde estaban las recámaras, pues realmente las mejores que pudiera haber, que son los estímulos fiscales. Esos estímulos fiscales para nosotros, las personas físicas, personas morales, pues realmente nos ayudan demasiado, nos han ayudado en todo lo que tú quieras, realmente nos han ayudado muchísimo esos estímulos fiscales. Y pues sí, les hablé, ¿sabes qué? La ley de las rentas como si fuera un hotel. Y pues acá lo tenemos. Es un hotel de 7 pisos. ¿Sale? Para que sí se entienda, ¿no? Yo creo que se entiende más así si ponemos para que las gentes o las personas que son estudiantes nos vayan entendiendo bien y no se les haga pesado. Pues bueno, esa es la clasificación fiscal de los contribuyentes de acuerdo al impuesto sobre la renta. Estos son todos los tipos de personas físicas y morales donde nosotros podemos encajar, y de acuerdo al giro o la actividad que realicen, pues los vamos a ir eh, inmiscuyendo en dichos títulos. ¿Sale? Pues seguimos. Ahora dice, la clasificación fiscal de las personas físicas en el impuesto sobre la renta, que es el título cuarto. Ahí si te das cuenta, ya estamos en lo que es ese famoso hotel figurado que estábamos hablando en su momento, y pues ese piso cuarto, que es el título cuarto de las personas físicas, pues tiene 9 recámaras, si te das cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí viene la división, ¿no? Lo que son las actividades empresariales y profesionales. Primero dejamos los salarios, luego hablamos de ellos. Y en esas secciones de actividades empresariales y profesionales, en la sección primera, que son los profesionistas y actividades empresariales, pues ahí se encuentran ubicados. En lo que es la sección segunda, pues es el famoso RIF, régimen de incorporación fiscal. Ahí lo tenemos en lo que es en la recámara 2, llamémosle así. Ahí están las demás personas. En la recámara 3 tenemos el arrendamiento en general, el uso o goce temporal de bienes. Los que por ahí venden, sí, también está el que adquiere, pues ahí está en el cuarta y quinta, y por ahí están los que tienen su dinerito y se dedican a prestar intereses, a prestar ese dinero y obtienen interés. Bueno, sabes que tú vete a la recámara sexta. Y ahí está por ahí uno que tuvo suerte y se sacó los premios, ¿no? Se sacó un premio, pues te dice, ¿sabes qué? Pues tú vete solito a lo que es la recámara 7, ¿no? Hablar de todo lo que es la obtención de estos ingresos de las personas físicas, pues vamos viendo. Y por ahí están los que tienen dinero, tienen dividendos, están invirtiendo su dinero y realmente lo están arriesgando. Bueno, tú vete a la recámara 7, tú vas a estar ahí solito, ¿sí? Y ahí está, los demás, pues yo tengo por ahí un, no sé ni cómo lo tuve.
Bueno, pues tú eres de los demás ingresos de las personas físicas, así que vete a la recámara 9. Pero ahí viene lo bueno, ¿no? O sea, viene lo que es la recámara 1. Y en esta recámara 1 realmente están todo las personas físicas que tienen la carga tributaria, lo que realmente están sosteniendo lo que es el país, pues ahí están todos, están dentro de lo que es esa recámara. Yo creo que esa recámara tiene hasta literas, ¿no? Porque realmente va a haber, de acuerdo al tipo de ingreso y tratamiento de ingreso que obtengan, pues vamos a irlos ubicando dentro de dichas ligas, porque realmente son muchísimos, o sea, son muchísimos los que contribuyen a lo que es el gasto público, y está en el cuarto, en el título cuarto, sección primera, que es de los en general por la prestación de un trabajo personal subordinado. Pero pues entonces, si te das cuenta, realmente lo que es el estudio de la ley de impuesto escolar, pues bien interesante, ¿no? A veces yo creo que nosotros nos ubicamos realmente a lo que nos interesa, ¿no? Pero hacer un estudio y un análisis de estos, pues eso creo que es apasionante, ¿no? Acá la característica esencial de lo que son los sueldos y salarios, pues que realmente se les va a retener, ¿no? Y en su caso vamos a presentar una declaración anual. Pero pues acá viene lo más importante, ¿no? Viene lo más importante hasta cierto punto, porque ahí va a donde vamos a encontrar nosotros ciertas cuestiones o ciertas adecuaciones que vamos a irle dando ese tratamiento fiscal a lo que es el régimen de sueldos y salarios. Señores, no sé si tienen alguna duda en cuanto a lo que es la ubicación fiscal de las personas físicas en la ley del impuesto a la renta. ¿Tienen alguna duda, por ahí alguna sugerencia, algo que me quieran preguntar sobre dicho? Pues lo analizamos de una vez. Y si no, seguimos como siempre. Bueno, algunos conceptos básicos y disposiciones generales de la Ley Federal del Trabajo. La vez pasada, en el programa anterior, de lo que fueron pagos provisionales de sueldos y salarios, o sea, se puse del título lo que era el programa, realmente ahí lo que les estaba yo preguntando, ¿ustedes creen que realmente lo que son sueldos y salarios tengan que ser pagos provisionales? Y pues la mayoría de todos nosotros pues simplemente dijimos, ¿sabes qué? Realmente lo que hacen ellos pues se les retira y se entera por su caso lo que es el patrón, que es el responsable solidario, y en su caso de que tuvieran en los supuestos que te marque de que tuvieras 400,000 pesos de ingresos o más, o alguno de los supuestos donde presenta la declaración anual, pues estarás obligado a hacerlo. Pero de ahí en fuera, lo único que se hace es se le retiene y realmente no tienen ninguna obligación de presentar pagos provisionales. Acá la cuestión sería muy importante, por ahí en la resolución miscelánea medio me acuerdo, que te habla sobre lo que hay una facilidad. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen ingresos en el extranjero, ¿sí? Oye, lo bien, en el extranjero, que trabajan en plataformas, y ellos a veces, por ejemplo, están 72 días dentro de lo que es la plataforma, y si están un día más, un ejemplo, si no me acuerdo cuántos días realmente son los que te manejan para que te hagan la retención. De lo contrario, si te bajas antes de esos días que te marcan ahí, pues ya no eres objeto de dicha retención. El problema es de que yo me he encontrado con esos tipos de contribuyentes que son sueldos que les depositan en sus cuentas bancarias en México. Y pues bueno, ahí, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hacemos? Realmente ahí, como no hubo ninguna retención como tal, lo que se hace, pues es hacer o enterar el impuesto sobre la renta en territorio nacional, y más que su domicilio fiscal se encuentra dentro del territorio nacional. Es allá donde viene después y, oye, ¿y cómo lo presento? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, la misma resolución miscelánea te da la facilidad y te dice que presentes dichas declaraciones como si fuera un ICR normal, pero ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un pago anticipado o cuenta del impuesto anual. Entonces ahí es donde me venía mi duda. Bueno, entonces realmente no presentamos pagos provisionales de sueldos y salarios. Realmente si nosotros nos vamos a lo que es ese tratamiento que les estoy platicando de los que tengan ingresos en el extranjero y no se les haga la retención, pues realmente ahí sí se hace un pago provisional a cuenta del impuesto anual que vamos a tener cuando presentemos nuestra declaración anual. Y mira, de lo que te estoy hablando prácticamente es de la regla 3.12, si quieres por ahí checarla. 3.12.5 dice: ¿cuál es el procedimiento
para el pago provisional del impuesto sobre la renta por salarios pagados por sujetos no obligados a retener y por ingresos provenientes en el extranjero. Ahí es donde viene, yo creo que la principal importancia, ¿no? En el programa anterior, te lo vuelvo a repetir, yo le puse como título pagos provisionales de sueldos y salarios. Todos llegamos a la conclusión que realmente no, pues no estaba obligado a realizar pagos fueran sujetos por ese tipo de ingresos. Sin embargo, te lo vuelvo a repetir, en la resolución miscelánea está 3.125 que dice, los contribuyentes que presten servicios personales subordinados, porque para que tengas salarios o de estés dentro de lo que es el régimen de sueldos y salarios, pues debe de existir la subordinación. ¿Por qué? Porque vamos a tocar el tema de los asimilados y ahí no existe la subordinación. Bueno, leo la regla. 3.125 dice, los contribuyentes que presten servicios personales subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, integrarán el pago provisional. ¿A qué se refiere el artículo 96, último párrafo del citado ordenamiento de conformidad con lo dispuesto en las secciones 2.85, 2.8.6, ¿sí? Título 7, en el concepto identificado como ICR, personas físicas, salarios, en la aplicación electrónica correspondiente? O sea, ¿qué te dio la regla de 3.12.5 de resolución miscelánea para el año 2016? Pues bueno, que si tú tienes un cliente ahí en el extranjero que esté en una plataforma de petróleos o, bueno, que son las más comunes que hay acá por la región, ellos realmente va a haber sujetos que no estén obligados a que se les retengan, y más por los días que te manejo que están arriba de la plataforma y que si se llegan a bajar desde dicha plataforma, no se les realiza dicha retención. Sin embargo, cuando se les deposita directamente a sus cuentas bancarias en territorio nacional en México, porque tienen la cuenta a nombre de ellos acá en México, pues ahí viene, o sea, qué tipo de tratamiento se le dan a estos salarios que percibieron en el extranjero. Pues bueno, simplemente la resolución miscelánea te da la facilidad y te dice, ¿sabes qué? No te retuvieron, no te preocupes, vas a tener que pagar el impuesto correspondiente conforme a un pago provisional. Y ahí es a donde te digo, o sea, realmente decíamos que por lo que es sueldos y salarios, pues nunca iba a haber un pago provisional. Y sí, sí lo hay realmente para ese tipo de ingresos por sueldos y salarios que provienen del extranjero, cuando su retenedor no está obligado a realizar dicha retención. Pues bueno, señores, entonces ese es un preámbulo del programa anterior y fue la conclusión que me faltó dar por el tiempo, pero bueno, esa fue la conclusión de que realmente sí existen los pagos provisionales de ICR para el régimen de sueldos y salarios. Señores, ¿alguna duda? Los veo muy calladitos. No sé si me estén poniendo atención o están por ahí viendo otras cosas, pero pues espero que me pongan atención para que vayamos entendiendo lo que es el tema. Todo bien, muy bien, atentos, que bueno, me parece excelente. Y pues, los conceptos básicos de disposiciones generales de la Ley Federal del Trabajo, en su momento, en el capítulo anterior que tocamos, pues realmente nada más unos artículos. Acá yo creo que seleccioné algunos artículos que son muy importantes y que debemos de analizar con lupa. Pues bueno, vamos a entrar en materia entonces. Sí, hasta un mensaje de ¿sí? El WhatsApp que dice, órale, o sea, entonces dice, generalidades de los trabajadores. El artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en la primera parte de su primera oración, capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Dice, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, ¿sí? Los salarios y demás prestaciones que derivan de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en actividad de un trabajador, ¿sí? O sea, los ingresos que percibe un trabajador, pero para efectos fiscales, ya que como es de explorado derecho, solo los trabajadores se subordinan.
O sea que aquí hay que entender bien el concepto, que nos quede claro, que para que sean estos ingresos por salarios, en general por la prestación de un servicio personal, debe de haber la subordinación. Esa subordinación, pues, ¿qué nos habla? O sea, dicha subordinación, a ver, déjame ver si tengo por acá, de lo que es la subordinación. Mira, vamos a ver acá. Esa subordinación de la cual es muy importante analizarla, porque en base a eso realmente es a donde va a estar la clave de que si van a ser asimilados o no van a ser asimilados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, dice, hay una tesis de una resolución del Tribunal Fiscal de la Federación, ¿sí? Hoy Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa, que define la subordinación como tal. Y me dice, subordinación significa, por parte del patrón, un poder jurídico de mando, ¿sí? Correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Eso tiene su apoyo en el artículo 134, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo concerniente al trabajo, ¿sí? Esta fue una revisión número 795 diagonal 81, ¿sí? En sesión el 8 de diciembre de 1983. Si te das cuenta, es el concepto de subordinación, poder jurídico de mando. Entonces, para que realmente le demos este tratamiento fiscal al ingreso que se percibe por lo que son salarios, pues debe de existir la subordinación, ¿sale? Bueno, no sé si quedó entendido, pero prácticamente le estoy dando, ¿sabes qué? Debe de haber subordinación para que se puedan considerar salarios, ¿sale? Entonces continuamos. Concepto de trabajador. ¿Quién es el trabajador? José Pepe, acá JB, ¿sí? Benji, Benjamín, como quieran llamarme. ¿Creen que yo sea un trabajador? Sí, yo acá en mi despacho. Bueno, vamos a ver, dice. El concepto de trabajador contiene contenido en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Dispone, artículo 8, trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Seguimos hablando de subordinación, señores. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. O sea que entonces, un campesino que corta caña, un campesino que corta café, ¿realmente es un trabajador? Sí, o sea, independientemente del grado de la preparación técnica. ¿Sí? Cortador de caña, pues realmente es un oficio, ¿no? Es un oficio que se maneja. Cortador de café, pues es un oficio, ¿no? Realmente no es una profesión, ¿sí? Pero sí están realizando un trabajo, como lo dice acá, es una actividad humana, ¿sí? Bueno, entonces realmente el concepto es del trabajador, pues realmente es prestar a otra física o moral un trabajo personal subordinado, es decir, que exista ese poder jurídico de mano. Ahora bien, vamos con... Entonces, ahí vienen las preguntas obligadas. ¿Un comisionista es un trabajador? ¿Sí? Revisemos el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone, dice capítulo noveno, ¿sí? Agentes de comercio y otros semejantes. El artículo 285 te dice que los agentes de comercio, ¿sí? Comisionistas de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de venta y otros semejantes son trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios. Su actividad sea permanente. Ah, ok. Si presta mis servicios y mi actividad es permanente, voy a considerar que es un trabajador. Dice, coma, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Ah, entonces sí me queda claro. Entonces un comisionista, salvo lo que me dice aquí en su último párrafo, se va a considerar como un trabajador asimilado. ¿Por qué?
es importante analizar todo esto, porque más adelante vamos a encontrar que el Seguro Social quiere jalarse a esas personas, a lo que son los comisionistas y a todos los que mencionamos acá. Y realmente ahí tendríamos que ver el tratamiento fiscal, el tratamiento jurídico, así como el hecho imponible de la realización de, de dicho trabajo, de dicho servicio, más mejor hablado, ¿sí? Porque prácticamente cuando nosotros hablamos de una asimilación, pues realmente estamos hablando de lo que es no son sujetos de aseguramiento, ¿sí? Su naturaleza jurídica, hasta cierto punto tendríamos que analizar tres cuestiones. Su naturaleza jurídica, ¿sí? ¿Por qué cae en asimilable? Su efecto fiscal que le vamos a dar y su efecto en la seguridad social. Realmente, si te das cuenta, es un hecho o un acto generador jurídico, no es un hecho imponible. Más que nada aquí precisa, pues realmente lo que son los asimilados, pues simplemente son servicios que se manejan de manera independiente. Ahí lo tenemos en 1606, 2610 y 1792, el Código de Comercio, ¿sí? A donde realmente nos está manejando todas esas cuestiones y obligaciones hasta cierto punto de esos prestadores de servicios. Pero bueno, seguimos. Relación de trabajo. Bueno, el artículo 20 dice que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que se le dé el origen. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Seguimos con subordinación, que vamos a prestar un trabajo y bueno. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma de denominación, es aquel por virtud de cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. O sea, realmente vamos a firmar un contrato individual o en su caso, en un contrato colectivo. La prestación de un trabajo que se refiere en el primer párrafo, contrato celebrado producen los mismos efectos. ¿Sí? O sea, te comentas que puede ser un contrato hablado, ¿sí? Verbal, perdón, y escrito. Tienen la misma validez, eso es lo que nos están diciendo acá el artículo 20. Ahora bien, conceptos que se consideran ingresos por servicios subordinados. El artículo 94 me dice de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado. El artículo 94 me dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y percibidos como consecuencia de la terminación de la relación laboral. O sea que todo lo que tengamos acá van a ser salarios, porque luego me decían muchos, oye, ¿las vacaciones son salarios? ¿La prima dominical es un salario? ¿Sí? ¿El premio por asistencia es un salario? ¿La comisión que gané por haber incrementado la productividad dentro de la empresa es un salario? Pues bueno, acá te lo estoy diciendo, ¿no? Y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Así de fácil te lo estoy diciendo el artículo 94. Simplemente nada más hay que darle la interpretación y el entendimiento de dicha pues párrafo que estamos acá leyendo. Como puede observarse, el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios, ¿sí? Al respecto, el artículo 82 de la Ley Federal de Trabajo señala en su capítulo quinto el salario, que dice que es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Entonces, vamos para allá. Si te das cuenta, hicimos de lo que son las generalidades, analizamos lo que es salarios, analizamos lo que es el ingreso por sueldos y salarios, analizamos lo que es la relación de trabajo y analizamos lo que es el concepto de trabajador, así como en qué capítulo nos vamos a ubicar dentro de lo que son dichas generalidades y disposiciones generales de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, ahorita que ya vamos a entrar a lo que son las disposiciones fiscales, pues no sé si tengan unas dudas aquí. Señores, que estamos acá, son 26.
¿Tienen algún? Y pues bueno, esto es una foto de cómo nos consideran los argentinos o cómo nos ven los argentinos a los trabajadores mexicanos. Me llamó la atención y por eso lo puse. Dice ingresos por servicios personales subordinados. Seguimos hablando de subordinación, señores. Subordinación, ¿sí? Acuérdense que es el poder jurídico en mando. Así nos lo define en una tesis por ahí que les acabo de leer en el inicio. Entonces, vamos a ver qué tenemos por los ingresos por servicios subordinados. Dice, en el régimen de sueldos y salarios entran todas las personas que trabajan de manera subordinada. Volvemos a hablar de subordinación. Es decir, que el trabajador se pone a disposición del empleador de manera física e intelectual para desarrollar una actividad determinada mediante el pago de un salario y sometiéndose a una jornada laboral legalmente establecida. Es decir, tus 8 horas o dependiendo de lo que hayas acordado con tu patrón, que pueden ser menos. Además, que cualquier trabajador que se encuentre en este régimen por salarios deberá de contar con las prestaciones mínimas de ley, como seguridad social, vacaciones, gratificación de fin de año, participación en las utilidades de las empresas, entre otras, y el único impuesto que debe renta por salarios, el cual se paga por medio de las retenciones que le realicen a su cuenta del ICR anual por salarios. Entonces, vamos a analizar acá desde son las disposiciones generales. Acuérdate que la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo primero, te dice que, pues, los ingresos que obtienen las personas físicas y morales, pues prácticamente son los sujetos al impuesto y fuentes de riqueza. El artículo me dice que las personas físicas y las morales estarán obligados al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos, ¿sí? Y ahí te dice, o sea, pero te está dando de entrada en su artículo primero de dicha ley que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Punto. Entonces, tratándose de las personas físicas, serán sujetas de ICR cuando sean residentes en México por todos sus ingresos o cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde provengan. Ahí yo les puse como ejemplo, saludos Martín, les puse como ejemplo a todos aquellos trabajadores que tenemos trabajando en plataformas, ahí en Brasil, por ejemplo, yo tengo por ahí un cliente que está trabajando en Brasil, otros que están trabajando allá por Noruega. Bueno, ¿cuál es el tratamiento fiscal que se le da? Pues bueno, ya lo vimos y se los vuelvo a repetir, resolución miscelánea, regla 3.12.5, ahí está la clave para ver el tratamiento fiscal que se le da a todos esos que están ahí en el extranjero que sus patrones o sus retenedores no tienen de realizar dicha retención. Y pues bueno, acá te está diciendo el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, pues que si eres persona física o persona moral, pues vas a pagar y no le importa si tu riqueza se encuentra en México, o sea, en territorio nacional, o se encuentra fuera del país. Pagar. Tienes que pagar porque tienes que contribuir al gasto público de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos, artículo 31, sección 4. Punto. Entonces, la misma ley te está obligando. En otro programa te he hablado de lo que son las contribuciones y ahí es donde hago el análisis de que por qué debemos de pagar impuestos. ¿Vale? Pues bueno, estamos analizando sueldos federales. Entonces ya vimos que personas físicas van a pagar porque van a pagar, dependiendo del ingreso que perciban y el tratamiento fiscal que se les dé. Pues entonces, ingresos por los que se paga impuestos sobre la renta. Bueno, dice, de conformidad con el primer párrafo del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, están obligadas al pago del impuesto establecido en el título de las personas físicas, tanto residentes en la moneda del extranjero conforme a lo siguiente. Y pues bueno, acá te está diciendo que tú debes de pagar. Y acá te estoy diciendo, dice, están obligados al pago del impuesto establecido en este título las físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, ¿sí? Chachas, depósito en el banco, en bienes, ¿sí? Pueden recibir por ahí un bien, tangible, intangible, dependiendo, devengado cuando en los términos de este título señale
También en crédito, me está diciendo, en servicios, en los casos que señala esta ley, o de cualquier otro tipo, o sea, también están obligados al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realizan actividades empresariales o prestan servicios personales independientes, que es en el caso del que les estaba hablando, ¿sí? Del trabajador que trabaja en una plataforma y que es ingeniero mecánico. Ahí está, quién sabe qué hace. Pero bueno, él tiene el régimen de sueldos y salarios y está prestando estos servicios personales independientes, ¿sí? En el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Pero bueno, entonces si te estás dando cuenta de lo que son las disposiciones generales, ahí te está diciendo que pueden ser ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios o en cualquier otro tipo, ¿sí? Todos esos tipos de ingresos dependiendo, vamos a ver el momento en que se causan, el momento en que si realmente causan el impuesto, no lo causan, están exentos o no, pues bueno, vamos a ir analizando poco a poco todas esas cuestiones. Esos son por los ingresos que se paga de manera general como persona física por el régimen de sueldos y salarios de acuerdo al artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Señores, ¿alguna duda? Ya llevamos 27, empezamos con 12, ya llevamos por ahí 15 arriba, ¿no? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿Qué me pueden comentar sobre lo? ¿Creen que es interesante ese piso cuarto, a donde están las 9 habitaciones, a donde están las personas físicas? Y ahorita tan solo estamos analizando lo que es la recámara uno, a donde están toda la mayoría de lo que son las personas físicas que están sosteniendo las arcas de esta nación, de nuestro país. ¿Cómo ven? Ya realmente créanme que es muy interesante este tema. Pues bueno, veo que no tienen dudas, que todo queda entendible perfectamente. Pues bueno, mira, el tratamiento fiscal de las personas físicas dice es importante conocer, ¿sí? Los casos en los que el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta prevé la configuración de un ingreso para personas físicas y el tratamiento que tiene cada uno de ellas, de lo que yo les estaba yo hablando. Como personas físicas, tú vas a tener ingresos, ¿sí? Esos ingresos pueden ser grabados o exentos. Esos ingresos grabables van a ser acumulables o no. Y de los que le estoy hablando específicamente de lo que son sueldos y salarios, pues esos ingresos exentos están dentro de lo que es el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí te dice cuáles son los que van a estar exentos, ¿sí? Y cuáles se van a considerar como no ingresos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá qué me está diciendo. Dice, partidas que no se consideran ingresos. En el citado artículo 90 dice, no se considerarán ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos, o a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de existencia o beneficencia, señalados en la fracción tercera del artículo 151 de esta ley, o financiar la educación hasta el nivel de licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial, ¿sí? Que se considera como ingresos, ahí dentro de lo que son los grabados y que son acumulables. Se consideran como ingresos obtenidos por las personas físicas los que les correspondan conforme al título 3 de esta ley, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes a nombre de aquel que cuenta de quien se efectuó el gasto. Y así, ahí vamos a ir encontrando cuáles son exentos, cuáles son grabados, y así esas personas físicas también van a tener ingresos, no ingresos, o sea, realmente esos no ingresos los van a obtener lo que son los trabajadores. Por ejemplo, los servicios de comedor y comida, pues realmente no es un ingreso, pero realmente es una prestación que se le da. Las herramientas de trabajo, pues también es una prestación que se le da, que están previstas dentro de lo que es la previsión social, ¿sí? Que prácticamente son bienes. Y si te das cuenta, al final de cuentas, como te dice aquí en el artículo 99, que están obligadas al pago del impuesto a las personas físicas que obtengan ingresos por cualquier otro tipo, o sean bienes en este caso.
al obtener servicios de comedor y comida y herramientas de trabajo son en bienes. Sin embargo, no se considera un ingreso como tal, porque es una prestación prevista dentro de lo que es la previsión social para dichos trabajadores. O sea, que te estoy dando a entender que no va a acumular, ¿sale? Que está acá marcado en este corchete que está hablado dentro de dichos ingresos. Continuamos entonces. Entonces, ¿y los ingresos exentos cuáles son para este régimen que estamos analizando de sueldos y salarios? Pues bueno, para este régimen, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Te establece que no se va a considerar ingresos mencionados en dicho artículo. Prácticamente son, vamos a ver, artículo 93, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Son aproximadamente, yo nada más se pusieron algunas que encontré por ahí, ¿sí? Pero realmente son 21, vamos a ver, son 29, son 29, ¿sí? 29 ingresos exentos de acuerdo al artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta sobre el régimen de sueldos y salarios. Acá dichos ingresos exentos, pues está el aguinaldo, salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente, que es la fracción 14. La prima vacacional, que son 15 días de salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, que se lo mencionaba, la fracción 14. La prima dominical hasta un salario mínimo general, ¿sí? ¿Qué otro ingreso está exento de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta? La PTU, que son salarios mínimos generales, ¿sí? La indemnización, las primas de antigüedad o cualquier otro tipo por separación, ¿sí? Cuando me voy, cuando me despiden o cuando yo renuncio, bueno, más que nada cuando me despiden, sí, que son 90 de salario mínimo general del contribuyente por cada año de servicio. Eso te lo menciona la fracción 13. Estamos hablando, señores, de ingresos exentos de sueldos y salarios. También viáticos, dice, este es el total cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y siempre que el trabajador los compruebe con documentos que reúnan requisitos fiscales. En la fracción 17, la indemnización es por riesgos de trabajo o enfermedades, que es el total. En la fracción tercera te lo menciona, ¿sí? Ahí está, te lo menciona. Otro que tenemos por ahí es el reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral. Va a ser el total siempre que se concedan de manera general, es decir, a todos los trabajadores, ¿sí? Fracción sexta, perdón, es decir, que exista un plan de... También tenemos las prestaciones de seguridad social otorgadas por instituciones públicas, también es total ese dicho ingreso por sueldos y salarios, está exento, de acuerdo al artículo 93. La recuperación de aportaciones y rendimientos de sus cuentas de vivienda es el total, fracción 10. Casas de habitación entregadas a los trabajadores es el total, con ciertas limitaciones, hasta cierto punto. Sí, en la fracción 10, porque también lo vas a tener que, dicho ingreso en bien, lo vas a tener que declarar en tu declaración anual. Sí, lo vas a tener que informar. Las cajas y fondos de ahorro, bueno, la totalidad, todo lo que vayas ahorrando ahí, siempre y cuando cumplan con los requisitos fiscales. Fracción 11. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver. Las prestaciones de previsión social, bueno, si la suma de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado más la previsión social no exceden de 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, la previsión social estará exenta en su totalidad. Y pues bueno, acá abajo por la prestación, ¿sí? Prestación de un servicio personal subordinado más la previsión social excede de 7 veces el salario mínimo elevado al año, la previsión social estará exenta hasta por un salario mínimo general. Esta limitación en ningún caso deberá de dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe de la exención sea inferior a 7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Esto te lo menciona la fracción octava. Efren dice, todos los trabajadores aplica por categoría de trabajador, es decir, los de oficina, los de operación, se puede categorizar. Pues no,
estimado Efraín, o sea, realmente les va a aplicar a todos, porque acá acuérdate que en una lámina, a ver, vamos a ver, te regreso para que veamos el concepto de lo que es el trabajo, ¿sí? Me acuerdo que ahí decía, dentro de lo que era la definición del trabajo, ¿sí? Aquí está, mira, mi estimado no, relación de trabajo, vamos a ver más para allá. Sí, acá es en la relación de trabajo donde estábamos diciendo que realmente ellos reciben te puedes decir con calma, muy bien, perfecto. Pues señores, yo creo que nos vamos a aventar, en la mejor y si terminamos el tema. Mi estimado Efraín, vamos a seguir entonces, a ver, mira. Tú me estás diciendo que si todos los trabajadores se aplica por categoría de trabajador, es decir, los de oficina, los de operaciones se pueden categorizar, pues realmente si entendemos lo que es el concepto de trabajador, ve, checa lo que te dice aquí, dice, trabajador es la persona física que presta a otra, físico moral, un trabajo personal subordinado. Los de oficina, los de operación, pues realmente al final de cuentas están prestando un servicio a lo que es presta a otra un trabajo personal subordinado, o sea, te estás dando cuenta que está prestando un trabajo personal subordinado. Bueno, la categorización hasta cierto punto, si nosotros nos vamos al artículo 8 realmente pues no debe de existir dicha categorización y mucho menos va a existir si quieres aplicar lo que son los ingresos exentos de acuerdo al artículo 93 que les acabo de leer. ¿Por qué? Porque dice que para los efectos de esa disposición se entiende por trabajo toda actividad humana. O sea, a final de cuentas, acá si los categorizamos, pues simplemente nada más va a ser para fines pues de control interno, si tú quieres manejarlo así hasta cierto punto. Pero si nos vamos a lo que es la disposición, me dice que es toda actividad humana, somos seres humanos, o sea, no somos máquinas o somos otros objetos donde nos podamos decir, ¿sabes qué? Contador José Benjamín, pues realmente sabe menos, lo vamos a meter acá. El otro tiene una especialización, lo vamos a meter acá. Y por ahí recuerdo que acuérdate que existía lo que era la especialización con Adam Smith o Carlos Marx, no me acuerdo con quién tocó ese tema, donde sí, y él hacía esa categorización y los iba seleccionando, sí, de acuerdo a ello, pues realmente era la retribución. Pero yo me quedo con ese concepto que es el trabajo de toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada función u oficio. No sé si a eso te referías, mi estimado Efraín Marrón, y si no, pues seguimos analizando tu pregunta, ¿sale? Pues continuamos. Me quedé en la lámina acá, en lo que eran los ingresos exentos de la previsión social. ¿Ok? Perfecto, mi estimado Brent. Entonces, disculpa la pregunta fuera de tiempo. ¿Es un trabajador el embolso de los... ¿Cómo? Disculpa la pregunta fuera de tiempo. ¿Es un trabajador el embolsador de los super? Pues realmente si te das cuenta y nos vamos a lo que es el concepto de la definición del trabajo, pues está realizando una actividad humana, ¿no? Que ya se le dé el tratamiento jurídico, fiscal y de acuerdo a la seguridad social para el beneficio del empresario, para el beneficio del trabajador, pues es otra cuestión, ¿no? Pero de acuerdo al artículo 8 que acabamos de leer, pues es una actividad humana, ¿no? Es una actividad intelectual, profesional, como lo acabamos de leer, pues que a final de cuentas lo está realizando y es un oficio, o sea, es un oficio que ese trabajador embolsador de los super, pues realmente es un oficio, quieras o no, es un trabajo, es una actividad humana como lo estamos definiendo ahorita, ¿no? ¿Que tiene una subordinación? Sí, sí, tiene una subordinación porque lo manda alguien, ¿no? Pero ahí tu pregunta me imagino que va en cuanto a lo que sí genera de, sí, sí va a tener una obligación lo que es su empleador, sí, sí se le van a otorgar lo que es la seguridad social, cuál va a ser el tratamiento fiscal que se le va a dar a esta persona. Bueno, realmente acuérdate que existen hasta estímulos fiscales, sí, estímulos fiscales de lo que estamos hablando de ese piso séptimo, sí, capítulo séptimo de la ley del impuesto sobre la renta, estímulos fiscales, que acuérdate que por ahí había uno que decía que si tú contratabas a personas de la tercera edad, ibas a tener ciertos beneficios. Y acuérdate que la mayoría de esos trabajadores embolsadores de los supers, pues realmente
son personas de la tercera edad. Sí, yo creo que por ahí estaría donde nosotros podríamos, como asesores, pues sugerirle, aconsejarle, comentarle a nuestros clientes, ¿sí? A nuestros clientes potenciales que pudieran haber por ahí, que se pudieran acoger a esto, ¿no? Y que no nada más los tuvieran ahí como de adorno, porque si tú te das cuenta, lo que son estos trabajadores embolsadores de los super, pues realmente nada más están así, porque realmente los tienen así como que me vienen a ayudar y pues ya ahí de sus propinas que les dan, pues de eso van a vivir, ¿no? Sin embargo, pues las autoridades del Seguro Social, así como que me los están viendo y me los quieren asegurar, ¿eh? Pero pues realmente ellos lo desvirtúan, que pues, no existe ninguna relación laboral, que no existe ninguna subordinación, ¿sí? Y que realmente están haciendo ahí porque van a ofrecer, o sea, ellos mismos van a ofrecerse a embolsar, simplemente va a ser su ingreso por comisiones, aunque realmente por ahí acuérdate que lo que son esas moneditas que van recibiendo, pues al final comisiones que va recibiendo y también hay un tratamiento fiscal para dichas personas. Pero bueno, yo me iría por los estímulos fiscales si es una persona ya de mayor edad. ¿Sale? Mi estimado Martín. Pues bueno, ¿cuáles ser los ingresos no objeto de impuestos sobre la renta? Si te das cuenta, los ingresos de no objeto de impuestos sobre la renta, ¿qué te dan, está dando a entender? Pues bueno, mira, te está diciendo que no se van a considerar ingresos, ¿sí? O sea, no se van a considerar como acumulables para efectos de lo que es el cálculo provisional, ¿sí? Cuando se te va a hacer la retención, o de un cálculo anual. Los ingresos de un objeto de ICR, de acuerdo al artículo 94, último párrafo, ¿sí? Que acá está en mi ley, que yo no lo había yo visto, porque ya esto no me interesa y lo demás ni lo leo. Pero bueno, cuando te pones a estudiar un tema, pues ahora sí te pones a leer todo el artículo y ahí estaba, ¿no? Ahí estaba ese ingreso que tal vez otros colegas en sus respectivos análisis también lo encontraron y lo mencionaron, ¿no? Y ahí está en el artículo 94, último párrafo, y sí, sí es cierto, es el último párrafo, y te dice que no se van a considerar ingresos los siguientes conceptos, ¿sí? Dice, no se considerarán ingresos en bienes, sí, en bienes, los servicios de comedor. ¿Por qué? ¿Qué es un servicio de comedor? A ver, les hago la pregunta para, ¿qué entienden ustedes por servicios de comedor y comida proporcionada a los trabajadores? ¿Sí? ¿Qué son los servicios de comedor, señores? Les pregunto. Por ahí el que me conteste, estrellita como en el kinder, dijeron por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que no van a ser objetos de ICR. Dice, no se consideran ingresos en bienes, ¿sí? Los servicios de comedor y de comida proporcionados, ni el uso de bienes que el patrón proporciona a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de estos, siempre que en este último caso los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. ¿Qué te da a entender aquí? Porque acuérdate que por ahí a veces muchas empresas que hemos encontrado, o luego cuando hemos estado revisando ahí lo que es la auditoría para efectos del Seguro Social, o cuando estamos revisando en un dictamen para impuestos sobre nóminas acá en el estado de Veracruz, nos hemos encontrado que este tipo de ingresos aparecen dentro de la nómina, ¿no? Así te aparecen, o sea, te dicen servicio de comedor, 15 pesos, ¿sí? Comida, 5 pesos. Y créeme que te descuentan 20 pesos de manera diaria cuando proporciona todo esto, ¿no? Sí, o sea, ellos te proporcionan todo esto y no te deberían de cobrar, sin embargo, aparecen dentro de nómina y te los quieren deducir como un ingreso, o sea, una deducción para efectos del empresario. Eso es otro tratamiento que se le da, pero acá lo más crítico es eh, que estas personas estén directamente de su nómina y es algo ilegal que no debe de ser. A ver, vamos a ver qué me dice Danielita. Dice, la diferencia será en quién proporciona los alimentos. Veamos el servicio de comedor. Los alimentos los pone el patrón y el comedor es solo
el espacio destinado para que los trabajadores tomen sus alimentos. Entonces ahí me viene la pregunta, Danielita, es la siguiente. Si yo compro mis comedores, antecomedores, mis sillas, mis manteles, dentro de una empresa que se dedica, a ver qué te gusta, que se dedica a producir bolsas de mano, ¿crees que ese gasto sí es indispensable para la realización de su actividad propia, que es la realización de bolsas de mano? ¿Crees que cumpla para que sea deducible? ¿Sí? Porque acá yo, si le voy a dar ese espacio de comedor a mis trabajadores, pues realmente voy a hacer gasto, voy a comprar lo que es el comedor como se los acabo de mencionar, y voy a tener que sacar un cheque y es una erogación. ¿Sería deducible para mí como empresario? Para el trabajador no, porque el trabajador, como tú lo estabas comentando, Danielita, pues le estamos dando la facilidad de que consuma sus alimentos, ¿sí? Hay otras empresas que hemos visto que pues ahí les lleva su bastimento, ¿no? Ahí les llevan su comidita, como muchos hemos visto o estamos acostumbrados. Yo en su momento me llevaron, y pues bueno, lo único que les proporciona la empresa pues es un espacio para que coman sus alimentos. Hay otras empresas que sí les proporcionan las dos, les cobran por hacer uso del comedor y aparte por la comida, que es algo ilegal, ¿no? Dice Martín, dice, en un hotel tienen derecho de pasar a comer la entrada o mediodía en la salida al área para comer los empleados. En el servicio de comedor aplicaría la ley de ayuda alimentaria. Pues habría que checarlo, mi estimado en Barrón. Mira, de momento no le he dado la leída correspondiente a la ley de ayuda alimentaria, pero lo voy a leer, créeme que en otros programas me voy a guardar esta pregunta que me estoy haciendo y te la voy a contestar, mi estimado Frank. ¿Parece? Y pues bueno, acá te estás diciendo, regresando al tema, que te dice que esos ingresos no se van a considerar como tales para objeto de lo que es la actividad grabada del impuesto sobre la renta. Entonces, pues seguimos, ingresos no objetos de ICR. Ahora, ya estamos hablando de todos estos ingresos, ya estamos viendo cuáles están exentos, cuáles van a acumular, cuáles no van a acumular. Viene la determinación del ICR por salarios mensuales. Óiganlo bien, señores, estamos hablando de salarios, o sea, estamos empleando la subordinación, estamos hablando de pura subordinación, ¿sí? Que es el poder de mando, supuestamente la tesis, es el poder jurídico de mando de acuerdo a una tesis, que es la definición de la subordinación. Entonces, ¿cómo se va a determinar ese ICR por salario mensual? Se puede determinar por día, por destajo, se puede determinar por hora, por semana, por quincena, por mes. Sí, porque acá siempre nosotros tenemos en las leyes que maneja que determinación de ICR por salarios mensuales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede determinar por trabajo realizado, es decir, por destajo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí se puede o que no se pueda? Pues bueno, en lo que me contestan doy lectura a lo que es esta lámina. Dice, el cálculo mensual del procedimiento de retención de ICR a trabajadores está contenida en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el artículo 10º transitorio regula el subsidio para el empleo. Pues, nos vamos a lo que es la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí es cierto lo que les digo, miren, aquí está. Ahí está el artículo, ¿vale? Artículo 96, ahí están las tablitas y te dice el procedimiento. Dice, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este artículo estarán obligados a efectuar retenciones íntegras mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Entonces, no nada más los que tenían ingresos en el extranjero realizaban pagos provisionales. Pero veamos o vamos a leer otra vez bien esto. Dice, quienes hagan conceptos a que se refiere este capítulo, ¿sí? Estarán obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retenciones a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.
Ah, qué bueno. Pero acá viene algo importante. Te está diciendo que quienes hagan los pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo estarán obligados a efectuar retenciones. O sea, estamos hablando de los patrones, no estamos hablando de los trabajadores. Al trabajador me estás diciendo que se le va a hacer una retención y que si tiene ingresos por salarios de lo que es un salario mínimo general, es decir, el salario mínimo, pues es obvio y lógico que no vas a tener dicha retención. Pero acuérdense que por ahí, para que más o menos tengas una retención, van a ser, creo, me parece, arriba de los 4 salarios mínimos generales del área del contribuyente. Porque, aparte de eso, nosotros todavía tenemos derecho a lo que es el subsidio del empleo. Si realmente existe este ingreso por sueldos y salarios. ¿Sí? Martín, ¿es lo mismo enterar que pagar efectivamente? Pues mira, mi estimado Martín, cuando tú presentas lo que es tu declaración de ICR, retención por salarios, en el pago referenciado, ¿sí? Automáticamente cuando tú estás subiendo la información, estás diciendo ICR, retención por salarios, tanto, ¿sí? Ya estás enterando y ya estás cumpliendo con lo que te dice el artículo 96, ¿sí? Estarán obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales, ¿sí? Entonces realmente yo ya estoy enterando. Ahora, ¿qué pagar efectivamente? Bueno, pagar efectivamente se está dando a referir que si tú eres el patrón, a la hora de que subes tu pago referenciado a la página del SAT, que es el método donde se debe hacer, que todos nosotros lo sabemos, al realizar el pago dentro de la institución bancaria, si es que estuvieras obligado a pagar, pues ya estarías dando cumplimiento a lo que es el pago efectivamente, ¿sí? Eh, Ahora bien, dice, es lo mismo no efectuar la retención que no hacer el cálculo. Nada, están dos supuestos, Martín. Te está diciendo que si tú tienes a un trabajador con el salario mínimo, de un salario mínimo, ¿sí? Que estamos hablando, ahorita te digo de cuánto es el salario mínimo, si se lo sabe, y si no te lo busco, ¿sí? A ver, vamos a ver el salario mínimo. El salario mínimo, estamos hablando, no lo encuentro, ¿ya lo encontraron ustedes? Salarios mínimos generales, 1 de enero 2016, 73 pesos. Quiere decir que si tu trabajador gana 73 pesos con .04 centavos, ¿sí? 73 pesos, mi estimada Danielita, te dice que no vas a realizar o no vas a efectuar el cálculo, ¿sí? Efectuará la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente del área geográfica del contribuyente. No efectuarán la retención. Y pues bueno, ¿cómo obtenemos dicha retención o cómo nos enteramos nosotros si hay un impuesto a cargo? Pues bueno, mi estimado Martín, simplemente vamos a realizar el cálculo, ¿no? Vamos a realizar el cálculo, pero si saliera un ICR a cargo esta persona de lo que tiene el salario mínimo, pues te dice que no estarás obligado a efectuar la retención, ¿sí? Ahora bien, cuando tú haces el cálculo, pues el cálculo ya es una mecánica que tú haces de manera. Esa mecánica te va a servir hasta cierto punto para realizar el concepto de si procede la retención o no procede la retención, si procede lo que es el subsidio del empleo o no procede lo que es el subsidio del empleo. Ahora bien, si hay otra duda únicamente, ¿sí? Pero de cuota fija o integrado. Acuérdate, mi estimado eh, Martín, lo que es la integración, para lo que es la integración de un sueldo para efectos de lo que es el seguro social, pues acuérdate que lo vas a multiplicar por el famoso factor del 1.0452. Cuando tú lo multiplicas ese salario mínimo, el salario que está ganando, el resultado que obtengas va a ser la integración, pero siempre vas a tener una base, o sea, esa base va a ser el salario que tú le estés pagando.
Para efectos de la seguridad social siempre el primer año por el factor 0.0452, que pues llamémoslo así, un coeficiente que sacamos de las vacaciones, que sacamos del aguinaldo, de la prima vacacional, y te sale ese coeficiente prácticamente. Pero entonces, acá para que tú hagas el cálculo de lo que es tu sueldo y salario, de la dicha retención, para ver cómo no, pues va a ser el salario únicamente lo que es la cuota fija, ¿sí? Si tú lo quieres mencionar así. Cuota fija yo entendería que es el salario antes de integración. ¿Sale? Entonces, acá que todos están obligados a entregar lo que es la retención de sueldos y salarios, siempre y cuando tengas algunos de los supuestos que acá te enumeras. Dice que si tienes un salario mínimo, pues no estás obligado a aplicar. Pero todos los demás dicen que van a aplicar esta tablita que tenemos aquí. Sí, esta es la tablita mensual. Y si te das cuenta, acá están los parámetros, el límite inferior, el límite superior, la cuota fija y el porciento, que es una mecánica que más adelante la vamos a ver en los ejemplos que tenemos. Y pues bueno, dicha tablita que tenemos ahí, si te das cuenta, pues cuando nosotros no estamos acostumbrados a ver esas tablas, pues dices, ¿y cómo se come y de dónde empiezo, no? Pues bueno, simplemente es cuestión de hacer cálculos, práctica, y le vas a ir agarrando el modo, ¿no? Pero bueno, esos son los parámetros, están diciendo que vas a pagar ese impuesto correspondiente por dichos ingresos, ¿sí? Te está diciendo que si tú ganas 250,000 pesos en un mes, que no sé quién los gane, vas a pagar impuestos directos a cierto punto de 78,404, ¿sí? Así es, mi estimado Alberto, el cálculo se hace para todos los que ganen más del salario mínimo. ¿Sí? Así es, definitivamente. Y por ahí vas a tener una retención todos aquellos que tengan arriba de 4 salarios mínimos, más o menos. Es la mecánica. ¿Por qué? Porque ellos van a tener derecho a lo que es un subsidio al empleo. Dice, asimismo, el artículo 13º que regula lo que es el subsidio para el empleo establece lo siguiente, dice, los contribuyentes que perciban ingresos a que se refiere el primer párrafo, la fracción primera del artículo 94, ¿sí? Que son sueldos y salarios, que tienen una subordinación, que es la capacidad jurídica de mando, de acuerdo a la jurisprudencia que tenemos y la definición de lo que es la subordinación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos de la ley 6. ¿Sí? Sí, mi estimado Martín, ahí mismo te lo dice, ¿sí? Ahí te lo dice cómo vas a aplicarlo, ¿sí? Realmente te dice el procedimiento dentro de lo que es, déjame ver ahorita para no engañarte. Prácticamente no te lo dice de manera mensual, pero sí te lo dice de manera anual, ¿sí? Ahí es en el artículo 97 te dice la manera en que vas a calcular el impuesto. Dice, en el artículo 97 está la mecánica, mi estimado Martín. Artículo 97, segundo y tercer párrafo te dice cómo vas a aplicar la mecánica para la retención del impuesto. ¿Sale? Entonces, acá me dice que si yo soy un asalariado y que existo bajo el concepto de subordinación, pues voy a gozar de un subsidio para el empleo. ¿Sí? Dice que excepto por los ingresos percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones, otros pagos por separación, que es decir, cuando me corren, ¿sí? Esos ingresos no se les va a aplicar lo que es el subsidio del empleo. Pero muchos se preguntan, oye, ¿y por qué gozamos de lo que es un subsidio al empleo, ¿no? O sea, ¿qué es ese subsidio al empleo hasta cierto punto? Más que nada el subsidio al empleo es una ayuda, ¿sí? Que se le da a lo que es el trabajador, o sea, realmente el subsidio pues es un beneficio que tienen los trabajadores. ¿Por qué? Porque acuérdate que a veces muchos ganan lo que es el salario mínimo. Y pues bueno,
Acuérdate que los cambios en el sistema fiscal buscan, además de crear nuevos impuestos y modificar los anteriores, elaborar incentivos para evitar la informalidad, para lo cual esta propuesta es el uso de herramientas tributarias existentes. En el caso del subsidio del empleo, se lo mantiene como un instrumento fiscal para apoyar a los trabajadores de menores ingresos, que es lo que veníamos hablando. En concreto, ¿sí? Realmente lo que es la propuesta del gobierno federal, ¿sí? Cubrirá para los trabajadores con ingresos de hasta 2 salarios mínimos las cuotas obligadas al IMSS. Bueno, y ahí te estaba hablando o te da a entender que dependiendo de las políticas gubernamentales que tengan nuestros gobernantes, pues realmente vamos a tener esas cuestiones, ¿no? De que si te aplica o no te aplica lo que es el subsidio al empleo, ¿sí? Buenos días, apenas ingresando, se corta mucho. Adrián, ¿qué pasó? ¿Cómo andamos de volumen? A ver, por ahí a la comunidad virtual. ¿Sí es cierto que se corta o son problemas del internet o en mi mic? ¿Cómo está el volumen, señores? Pues bueno, seguimos leyendo. Entonces, audio y video, perfecto, está muy bien, todo bien. Ah, bueno, mi estimado Adrián, mi estimado Alberto, yo creo que es tu máquina. Chécala, por favor. Entonces, el artículo decimotransitorio, ¿sí? Regula lo que es el subsidio para el empleo, ¿sale? Y te dice, entonces, Omarcito, saludos de Orizaba, acá en mi ciudad, que está pegada casi a Huatulco, por ahí unos pueblos nos dividen, pero bueno. Saludos, mi estimado Martín. Pues bueno, el subsidio para el empleo se aplicará a los ingresos que sirvan de base para calcular el ICR que correspondan al mes del calendario que se trate, que es el artículo decimotransitorio, ¿sí? El artículo decimotransitorio de la ley del impuesto sobre la renta, pues ahí está, te menciona lo que es la tabla para aplicar lo que es el subsidio al empleo. En dicha tabla, si te das cuenta, de acuerdo a los ingresos que tenemos acá, vas a tener esa ayuda que te da el gobierno federal a ti como asalariado, ¿sí? Y siempre y cuando tengas ingresos previstos que sean menores a 4 salarios mínimos, vas a tener derecho a ese subsidio del empleo, que es una ayuda económica que, bueno, a final de cuentas, según te la otorga, indirectamente, porque a final de cuentas te la va a pagar eh, tu patrón y tu patrón va a ser el que la va a poder erogar, ¿no? Ese subsidio al empleo que te va a dar tu patrón, pues realmente lo que es el empleador, lo que es el patrón, él la va a poder disminuir de lo que son sus impuestos. Si te das cuenta lo que es el subsidio al empleo, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante analizarlo, que realmente pues es una ayuda para ti como asalariado, pero pues también tiene su beneficio para lo que es el gobierno federal, porque supuestamente está aplicando políticas fiscales en beneficio de los trabajadores, aunque realmente supuestamente es financiado a través de él, pero de manera figurada, porque al final de cuentas ese subsidio del empleo lo paga el empleador, que es tu patrón, disminuye de sus impuestos. Y ahí está el efecto que hablan de esas políticas fiscales enfocadas a los trabajadores, de que se te ayudó. Y sí, se te ayudó realmente porque se te dio, ayudó al empresario porque realmente lo pagó, que es un dinero, es un desembolso que hizo por parte del gobierno federal. El efecto va a ser de que el gobierno federal pues ya no va a tener ese ingreso por esa disminución de lo que es el subsidio al empleo. De modo, el impuesto que resulta caro conforme a la tarifa del impuesto sobre la renta se disminuye contra el subsidio para el empleo que le corresponda al trabajador. Y ahí vas a obtener lo que es tu subsidio al empleo neto. Y vas a dejar de pagar esa famosa retención que te habla en la que lo que es la fracción, ¿sí? Que estamos mencionando, que es el cálculo que se hace de manera mensual, de acuerdo a lo que es el artículo 96 de lo que son las retenciones. Pero ojo, acá es muy importante porque te están diciendo que no se aplicará para el caso de asimilados a salarios. Ahorita estamos hablando nada más de sueldos y salarios, nada más. O sea, estamos hablando nada más de sueldos y salarios a donde existe la subordinación. Lo checamos, mi estimado Adrián. ¿Sale? Bueno,
Continuamos entonces. Entonces acá está un cálculo de ICR, de lo que estamos hablando, de lo que son ICR por sueldos y salarios de manera semanal. Acá un ejemplo, una persona que gana 5,000 pesos, si te das cuenta, de acuerdo a lo que es la tabla anterior, pues ya no tendría derecho hasta cierto punto de lo que es el subsidio del empleo. ¿Por qué? Porque esa tabla que tenemos ahí la vamos a dividir entre 4 y vamos a tener la diferencia de lo que es el subsidio al empleo. Mi estimado Alberto, la diferencia entre lo que es el subsidio y crédito al salario, en su momento se llamó crédito al salario, ¿sí? Y posteriormente se le cambió el nombre de lo que es subsidio al empleo, ¿sale? Esa es la diferencia de subsidio al empleo y crédito al salario. Simplemente son los nombres que se le dieron en las leyes respectivas, ¿sale? Simplemente eso es lo que es el subsidio al empleo. Ahora en la actualidad se maneja como tal y antes se manejaba como un crédito al salario. ¿Sale? Entonces acá si te das cuenta estamos aplicando, acá está el procedimiento que me preguntaba en su momento. Vamos a ver qué me estaba preguntando. Martín Parra, pues acá está, mira, acá está el ejemplo de lo que es el cálculo de acuerdo al artículo 96 de las retenciones. Pues acá está tu límite inferior y ya la diferencia se llama excedente del límite inferior por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior, que todo eso lo vas a encontrar dentro de las tablas que te digo, cuando las vemos por primera vez, las vemos así como medias marcianas, pero realmente es eso. De acá aplicamos lo que es la mecánica. Acuérdense que yo en su momento les hablé de lo que eran los impuestos. El cálculo de impuestos simplemente era aplicar aritmética. ¿Qué es la aritmética? Suma, resta, división y multiplicación, las 4 funciones básicas que utilizamos desde la primaria, ¿no? Pues acá está, ya está determinado lo que es el cálculo del ICR por salario semanal. Si te das cuenta de manera semanal, no te conviene que te hicieran tu cálculo semanal. Bueno, ganas bien, realmente 5,000 pesos por semana, te harían una retención de 817 pesos. Ahora, ¿qué pasa si tú ganaras esos 5,000 pesos quincenales? Pues bueno, número uno, vas a ganar menos semanalmente, ¿no? Pero la retención también, si te das cuenta, disminuyó. De 817 pesos disminuyó a 523 pesos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque si hubieran sido 10,000 pesos de los semanales, pues tú estarías pagando un promedio de 1,640 pesos. Quincenal pagas menos porque realmente estás percibiendo ingresos, ¿no? 523. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes 5,000 pesos de salario de manera mensual, si te das cuenta ahí, sí tienes derecho a lo que es el subsidio del empleo. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas los 70 pesos en promedio, que es el salario mínimo, sí, pues realmente ahí estás dentro de lo que son los parámetros y todavía tienes ese derecho de lo que es el subsidio del empleo. Realmente si tú ganaras 5,000 pesos, ¿sí? Tendrías esa facilidad de que todavía te tocaría lo que es el subsidio al empleo. ¿Cómo es? Realmente es interesante, ¿no? Pues muchos me dicen, oye, si cómo se calcula, enséñanos. Pues bueno, yo creo que eso lo vemos en talleres de lo que son todos los salarios. Ahí vamos a ver si la mecánica con fórmulas en Excel y pues realmente ahí se va saliendo, ¿no? Inclusive lo puedes hacer a mano, teniendo una calculadora en mano y teniendo lo que son las tablas. Pues bueno, ¿creen ustedes que sí hay una diferencia del cálculo semanal, quincenal y mensual? Pues yo creo que sí existe, ¿no? Acá me faltó poner un ejemplo por si fuera por destajo, ¿no? Como estábamos diciendo hace rato, o por horas. Realmente veríamos el efecto fiscal que tendríamos de esa carga tributaria, ¿no? Por lo que estoy viendo, señores, pues tenemos aproximadamente 45 conectados. Qué bueno, empezamos con 12 o 13. Ahí va creciendo poco a poco, ¿no? Dice, qué bueno, mi estimado Miki, que ya te devolvieron. Sí, ahorita con lo que es sueldos y salarios automáticamente te lo devuelven porque los empleadores tienen la obligación de entregarlo más tardar el 15 de febrero a través de lo que es la declaración anual de sueldos y salarios. Pues, entonces, ahora,
además de tener lo que es un impuesto mensual, también tenemos una determinación de ICR por salarios de manera anual. Pero ¿quiénes vamos a pagar ese impuesto anual si fuéramos sujetos de este ingreso por salarios? Es decir, si fuéramos asalariados. Pues bueno, si te das cuenta, ¿sí? El artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que aquí les pasé tal y como está, dice que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones a las personas que se le hagan los pagos a que se refiere este capítulo? Los datos necesarios para que dichas personas los inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionen su clave de registro al empleador. ¿Qué quiere decir? Que tú como asalariado tienes la obligación de darte de alta en lo que es el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Sí? Martín, porque realmente no existe un campo, yo no lo he visto ahí dentro de lo que es el campo. Si tú ya lo encontraste, me dices, pero yo no he encontrado un campo donde diga subsidio del empleo. ¿Sale? Creo que estaba en pago referenciado, pero yo no lo he visto, yo no he manejado ahorita pago referenciado de RIF. Pero realmente, hasta cierto punto, pues es mínimo lo que estás pagando. No veo cuál sea la ventaja de querer contribuir menos, ¿no? Estamos obligados como empleador a realizar un ajuste mensual de ICR cuando se pagan nóminas semanales o quincenales. Mije, yo creo que es lo que yo a veces les he sugerido, que se realizaran esos ajustes, o sea, que se fueran acumulando los ingresos y se les fueran aplicando las tablas acumuladas mensuales, para que no pudieran tener un impuesto alto en el ajuste que se les hace en la primera quincena de diciembre. Yo creo que sí estás en lo correcto, Miki. Sí se puede, realmente tú dentro de las políticas internas de tu empresa, dentro de las políticas internas, si es que eres prestas de asesoría externa a las empresas, puedes sugerirles hacer dichos ajustes. Yo me atrevería a decir que lo hicieras de manera bimestral, punto, y ahí sacar lo que era la diferencia con esas tablas acumuladas mensuales. Sí se puede, mi estimado Miki. Y pues bueno, regresando al artículo 98, dice que las obligaciones es de que tú como asalariado tienes la obligación de inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. En caso de que entres a una empresa a trabajar, a prestar lo que es esa prestación laboral de tu trabajo humano, pues tienes la obligación de darle los elementos, ¿sí? Tienes que dar esos elementos, es decir, tienes que dar tu CUR, tu acta de nacimiento, tu credencial de lector para que ellos te den de alta. Tú estás obligado a hacerlo. Sin embargo, el empleador tiene la obligación de darte de alta, pero tú también tienes la obligación de que le des todos esos elementos. Número 2 dice solicitar las constancias a que se refiere la fracción tercera del artículo 99 de esta ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquel en que se inicie la prestación de servicios, o en su caso el empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo, acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia del empleador que haga la liquidación del año. Bueno, ¿a qué se refiere esa famosa fracción tercera del artículo 99? Esa dice en la fracción 99 del artículo 99, fracción tercera del artículo 99 son de las obligaciones de los patrones y dice, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas a que reciban pagos por los conceptos de sueldos en la fecha en que se realiza la correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia de recibo de pago para los efectos de la legislación laboral, a que se refieren los artículos 132, fracción séptima y octava y 804, primer párrafo de la Ley Federal Trabajo. Entonces acá te está diciendo, ¿sí?, que tu patrón estará obligado a entregar los recibos, los pagos, o sea, los comprobantes, es decir, los famosos FDIs. Esta fracción 9 te está diciendo que tú le solicites a tus trabajadores esos FDIs, que ahorita automáticamente todos los empleados o todas las personas que te emplean ya te los están dando, ¿no? Pero, pues acá te dice que tienes la obligación de solicitarlos. Ahora bien, te está diciendo, dice, van a presentar declaración anual
En los siguientes casos, dice, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Y bueno, nos regresamos a lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Si tú tienes ingresos por salarios, pero además tienes ingresos de los previstos en los demás capítulos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿cuándo será que vas a hacer esto? A ver, vamos a ver, dice una pregunta, una persona tuvo dos patrones durante el año eh, por SUE. A ver, explícamela bien, mi estimado Adrián. Héctor, ¿qué pasó mi Héctor? Dice, salvo un mejor criterio, el subsidio para aplicar en un RIF, puedes hacerlo en los pagos referenciados. Ah, gracias mi estimado Héctor, sí, más o menos tenía yo conocimiento de ahí, yo no lo he hecho, pero si ustedes lo han hecho y está el campo del subsidio del empleo, pues aplíquenlo, o sea, aplíquenlo realmente, porque realmente es una prestación que tú le estás pagando a tu trabajador y pues tienes derecho, ¿no? Sí lo puedes aplicar. Aunque yo a veces digo, bueno, si te salen a pagar 100 pesos, 200 pesos, pues el subsidio del empleo. Porque realmente a veces si tú haces eso, acostumbras a lo que es el empresario, a tu cliente no pagar, y cuando realmente le salga a pagar un impuesto, pues realmente no lo va a querer pagar, aún disminuyendo lo que es su empleo, y ahí va a ser luego donde va a entrar ese problema de cultura fiscal, ¿sí? Acuérdate que el objetivo es la cultura fiscal, ¿sí? Contribuir y asesorar a los contribuyentes y a las personas, independientemente de que estén activos dentro de lo que es el registro real de contribuyentes, pues de contribuir a las arcas de la nación, que me van a decir, ¿sabes qué? Pues se lo gastan los políticos, quién saben qué, bla, 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 bla. Pues bueno, ese no es tu problema, simplemente estarías dando cumplimiento al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos, fracción cuarta, de contribuir al gasto público. ¿Sale? Esa es mi opinión muy personal. Y pues bueno, dice, cuando tengan ingresos acumulados, bueno, ¿cuáles son ingresos acumulados? Si te das cuenta, los ingresos acumulados de personas físicas serían actividades empresariales. ¿Sí? Si tú tienes sueldos y salarios en una empresa de par de actividades empresariales por tu lado, vas a presentar la declaración. Si tienes servicios profesionales que te dediques, por ejemplo, el contador José Benjamín, aparte de estar trabajando en una empresa y recibes sueldos, bueno, va a tener la obligación de presentar su declaración anual. Si es RIF, bueno, si te das cuenta, va a depender de los ingresos acumulables que se encuentran dentro de lo que es la ley del impuesto sobre la renta, título cuarto, y vamos a ver cuáles son acumulables y cuáles no son acumulables. En el supuesto de los dos ejemplos que le puse, sí se debería que presentar la declaración anual. Inciso B, cuando se hubiera comunicado por escrito a un retenedor que se presentará la declaración anual, independientemente de lo que son sus ingresos si pasaron de los 400,000 pesos o no. Si el trabajador me presenta a mí como empresa ese escrito donde él dice que va a hacer su declaración anual, la va a tener que hacer, ¿sí? Porque yo ya no voy a presentar eso, ya no voy a realizar su cálculo anual, el famoso ajuste ahí en la primera quincena de diciembre, y como tal, no lo sin embargo, dicho ajuste no lo voy a realizar y lo voy a enterar en la informativa de solicitar en febrero. Martín dice, cuando se deje de prestar antes del 31 de diciembre el primer patrón, cuando tienes más patrones sin ser simultáneos, o sea, alta, bla, bla, bla. Ajá, ahorita lo checamos, Martín. Para el caso de personas en consejo administrativo con relación laboral, ¿tú qué opinas que se encuentran bajo este tipo de ingresos JB? Realmente no, porque acuérdate que lo que son en el consejo directivo, pues realmente, si existe la subordinación hasta cierto punto, pues es que va a depender, ¿no? Va a depender, mi estimada Silvia, de que si obtienen ingresos de los más señalados como acumulables. Si esa persona física que está en el consejo directivo de la cual tú dices tiene ingresos por arrendamiento, ingresos por actividad empresarial, sí la va a presentar. Si tiene ingresos por servicios profesionales, sí la va a presentar, dependiendo del otro tipo de ingresos. ¿Sale? Una pregunta, contador, dice, en un asalariado en declaraciones anteriores se omitió declarar el préstamo bancario. ¿Debo de ser complementaria aunque hayan pasado 5 años? No te afecta en nada, mi estimada Silvia, simplemente, o sea,
tú puedes presentarla, pero realmente si ya pasaron los 5 años, pues podría ser de que ya caducaron las facultades de fiscalización de la autoridad. Yo considero que ahí pues ya la dejes así hasta cierto punto. Y en su caso de que hubiera un requerimiento, pues simplemente te vas a sujetar a decir que las facultades de comprobación pues ya caducaron. Dice, en el caso del RIF, el artículo 111 menciona que contra el impuesto reducido no puede deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o subsidios. Ah, excelente, excelente. Artículo 111, me estás diciendo qué fracción. No me dices qué fracción, ahorita lo buscamos. No te preocupes. Dice siempre que los ingresos. Dice. Nada, me dices en qué fracción se encuentra mi estimado Hugo. ¿Sale? Y ahorita lo checamos. Pero si es eso, pues realmente créeme que hasta cierto punto. ¿Sale? Porque realmente ahorita no lo veo así de momento, ¿no? Y me dice no, ahorita realmente sí lo podemos encontrar. Sí, y si hay remanentes de aplicación, cuando dice algo de perdón moral. Bueno, pero eso es en el otro caso. Párrafo del artículo 111, mi estimado Hugo. Antepenúltimo, vamos a ver, entero. Dice, contra el impuesto reducido, dice, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por conceptos de exenciones o subsidios. Bueno, pues sí, realmente está dentro de lo que es la tabla, mi estimado Hugo. Sí, ya lo encontré, ¿no? Y sí, aquí dice claramente, te dice eso, dice, contra el impuesto reducido, con la tabla de la reducción de acuerdo a los años de tributación, pues te dice que no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por conceptos de exenciones o subsidios. Y pues bueno, esta rebaja que vamos a hacer va a ser, ¿no? Pero muchos lo están aplicando, pero si nos vamos a interpretación literal de ley, pues no se podría aplicar el subsidio del empleo, mi estimado Hugo. Y gracias por la aportación. Te lo agradezco, dijeran por ahí, y por acá lo subrayamos. ¿Vale? Pues bueno, entonces seguimos, dice, cuando se deje de prestar el servicio antes del 31 de diciembre del año que se trate, o bueno, se hubieran prestado servicios de 2 o más empleadores en forma simultánea, ¿sí? Acá está lo que me estaban diciendo, que me estaban preguntando, me estaban diciendo, dice, Martín, me estabas diciendo que me estabas diciendo que se dio de baja y luego se dio de alta, pero que no cumplieron los años ahí completamente. Pero ponte a analizar acá qué se dice, cuando dejen de empezar el 31 de diciembre del año de que se trate, ¿sí? Ok, una. O cuando se hubiesen prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Entonces acá me estás dando, mi estimado Martín, me dices que antes del 31, primer patrón, cuando tienes más patrones sin ser simultáneo, o sea, el primero te das de baja y 31 de alta con otro patrón, bueno, es en ese concepto de que no fueron personas de forma simultánea, estarías exento, mi estimado Martín, de acuerdo al artículo 98, fracción tercera, inciso C. Dice, cuando se obtienen ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuentes de riqueza ubicadas en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96. En este caso estamos hablando de todas aquellas personas que tenemos ahí trabajando en las plataformas de petróleo en el extranjero. Ellos sí van a estar obligados a presentar su declaración anual porque acuérdate que hacen pagos provisionales de ICR a cuenta de su impuesto anual de acuerdo a la resolución miscelánea que da la facilidad, independientemente de que tengan los 400,000 pesos de ingresos que te marca adelante. Y también el último, fracción tercera, inciso E, dice cuando tengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo cuando excedan de 400,000 pesos. Si excedes de 400,000 pesos, estás obligado automáticamente a presentar tu declaración anual. ¿Sale? Y pues bueno,
acá viene una constancia, ¿sí? De un cliente que por ahí tenemos, que nos trajo y nos dijo, ¿sabes qué? Mira, esos fueron mis ingresos que tuve en el año 2015. Y él tuvo 793 mil pesos, ingresos acumulables 745. ¿Creen que esté obligado a presentar declaración anual? ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Van a presentar declaración anual o no va a presentar declaración anual esta persona? De acuerdo a los supuestos del artículo 98, fracción tercera y la letra E o el inciso E. Tiene arriba de 400 mil pesos, entonces, por lo tanto, señores, esta persona física está obligada a presentar lo que es su declaración anual de sueldos y salarios. Pues, entonces, vamos a ver qué más aquí. Dice, en el caso de empresa de contrato de 3 meses o un mes, los descansa 3 días y regresa en el cuarto y así se le lleva todo el año. En estos casos se prefiere realizar ajuste. Pues sí, realmente, mi estimado Miki, yo creo que sí vas a tener que realizar un ajuste porque se te va a disparar el ICR de manera anual. Sí, realízalo, no te queda de otra. Josefina, saludos, espero que te encuentres bien. Si el cambio de patrón para efectos de INSS se toma como sustitución patronal, pero para ICR son diferentes contribuyentes, el nuevo empleado no estará obligado a presentar la IN por salarios. Realmente acá me estás diciendo realmente que hubo una sustitución patronal, ¿sí? Son diferentes contribuyentes, pero pues acuérdate que uno tuvo ingresos con sus trabajadores hasta cierta época y el otro a partir de esa época tuvo también ingresos con sus trabajadores. En mi opinión, está obligado a presentar la DIV. ¿Sale Josefina? Sí está obligado a presentarlo independientemente de que hayan tenido el año o no hayan tenido el año. Sí, simplemente nada más de manera informativa, yo lo vería así, o sea, una manera informativa que sí estarías obligado a presentarlo. ¿Sale? Y pues bueno, señores, nos echamos el capítulo de sueldos y salarios bajo las personas que son subordinadas. Por lo que veo me quedan 40 minutos ya para esta segunda hora y pues vamos a empezar, vamos a introducirnos en lo que es esta aberrante análisis de lo que son los salarios asimilados. Realmente muchos por ahí no se quieren aventar el palomazo, no se quieren aventar a hacer el análisis, no quieren tener problemas con el INSS sobre lo que son los salarios asimilados. Pues bien, acá lo que yo te puedo decir es que va a depender de la naturaleza o el hecho jurídico en el que se encuentren estas personas. Ahorita analizamos nosotros lo que fueron prácticamente los que son sujetos obligados porque existe la subordinación, ¿sí? Pero en salarios asimilados, ¿quiénes son? ¿Existe la subordinación o no existe la subordinación? Esa es la cuestión, ¿sí? Exactamente, más que nada son las consecuencias de lo que es el INSS, ¿no? ¿Sale? Pues bueno, pues vamos a empezar con el tema. Mira, resulta cotidiano escuchar que en varias empresas tenemos asimilables o asimilados y que en ocasiones son sugeridos como estrategia o como una forma de planeación, tema que sin una adecuada sustentación podría conducir a impactos económicos desastrosos o incluso situaciones de delitos fiscales, por lo que debe de quedar, ¿sí?, perfectamente claro que no son las personas las que se asimilan, sino lo que se asimila es el ingreso. De las personas físicas que se están en el supuesto jurídico previsto en la ley, ¿sí?, que les da la hipótesis normativa, se verá inmerso en una forma de tribución, es la forma para el pago del impuesto sobre la renta, derivado de la obtención de ciertos ingresos exclusivamente percibidos por personas físicas. Esta frase yo más recuerdo que es del maestro Morita Cancino, me parece, ¿sí? Que de ahí la tomé. Y hago la referencia por tal. Si te das cuenta, esa definición que él te da
eh, es importante porque ahí te dice que en sí las personas, ¿sí? O sea, la persona física no es la que se asimila a salarios, ¿sí? Realmente aquí existe lo que es el ingreso, ¿no? El ingreso es el que se asimila, pero tienes que tener cuidado en esa famosa subordinación, ¿sí? O sea, no debe de existir subordinación de ninguna índole y no se te vaya a ocurrir a ti hacer ciertas cuestiones, por ejemplo, de un contrato que diga contrato de sueldos asimilados honorarios. O sea, no existe. Realmente la naturaleza jurídica eh, cae en la asimilación, o sea, realmente tiene efectos fiscales, ¿sí? Tiene efectos de seguridad social, ¿sí? Realmente aquí, si te das cuenta, estas personas no son sujetos de su aseguramiento, porque como tal, lo que a ti te prestan es, en sí es el hecho o el acto generador que jurídico, prácticamente, ¿sí? Acá realmente, dentro de lo que son sueldos y salarios asimilados o asimilados, estamos hablando muchas veces de lo que son las prestaciones de servicios, ¿sí? Yo necesito un servicio de JB me lo da a mí, JB también, y pues simplemente ya está el hecho generador, ¿no? Realmente fue un hecho generador que dio el efecto, ¿no? Pero aquí te digo, hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que sí existen los contratos asimilados a honorarios. Realmente no existen porque realmente no son adecuaciones previstas dentro de las leyes fiscales, legales, jurídicas, civiles, donde existe un supuesto en que te diga que vas a encontrar un contrato similados a honorarios, ¿no? Realmente no existe. Existe un contrato de prestación de servicios, porque eso realmente sí existe. Pero bueno, vamos a analizar. Dice, los ingresos asimilables se contemplan en las fracciones de la 1 a la séptima del artículo 90 y en su reglamento. Ahora bien, ¿por qué dice qué se considera asimilables? O sea, ¿qué se considera? ¿Qué se considera asimilable? Bueno, mira, para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? El artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta establece quiénes son las personas físicas que se consideran como asimilados para efectos de eso. Sin embargo, no define el concepto aludir. Aunque no existe una definición, se consideran los pagos efectuados a personas físicas que se comprenden en el artículo 94 del impuesto sobre la renta, mismo que los clasifican en obligatorios y optativos de la siguiente manera. ¿Sí? El mismo INS contrataba sus notificadores por periodos de 28 días, pero no, para no generar antigüedad. Ah, sí. A mí no me tocó verlo, mi estimada Josefina, pero si tú lo viste, adelante. O sea, qué bueno por compartir esa, ese conocimiento que tú obtuviste sobre porque realmente son las instituciones públicas, pues no les conviene generar más jubilaciones, ¿no? Prácticamente, acuérdate cómo está el Instituto Nacional de Pensiones o el Instituto de Pensiones del Estado de Recursos. Realmente está quebrado y por eso a lo mejor está haciendo esto, mi estimada Josefina. Pero bueno, entonces si te das cuenta no hay una definición como tal de lo que son los asimilables, ¿no? Simplemente te dice que ingresos pueden ser supuestos de asimilamiento de acuerdo al artículo 94, fracción primera en adelante hasta la séptima, y por ahí hay algunos que están dentro del reglamento, ¿sale? Y pues aquí realmente eh, ese es el problema, mi estimada Ana, que ahí sí hay subordinación y cuando nosotros lo hacemos no mide con la misma mano. Pero bueno, lo social, sí es importante analizar esto. Hace rato lo estaba buscando una ley, ¿sí? Y créeme que sí, pues realmente es importante porque realmente en la misma ley de seguro social a ti no te da tal definición como tal, o sea, realmente nada más te dice que
dichos personajes, a ver, vamos a ver acá nada más dame un chance. Dice, para los efectos del seguro social, dice, no existe definición como tal, ni en sus reglamentos, por lo de conformidad con el artículo 12 de esta ley, las personas físicas que perciban ingresos por sueldos asimilados no se encuentran sujetos del régimen obligatorio de aseguramiento, como lo estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá dice que el artículo 12 me está diciendo que son sujetos de aseguramiento de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, en esos artículos de la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, está diciendo que son todos aquellos que sean subordinados. Entonces, como tal efecto, los asimilados no existen dentro de la ley del seguro social. ¿Por qué? Porque acá como te lo estoy mencionando, en el artículo 12 de la ley del seguro social, las personas físicas que perciban ingresos por honorarios asimilados a salarios no quedan comprendidos como sujetos de afiliación al régimen obligatorio del seguro social. Y acá te está diciendo el artículo 12 quiénes están obligados de aseguramiento y te dice que conforme el artículo 2021 de la Ley Federal del Trabajo, que presten en forma permanente o eventual a otra físico-moral unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado personal y subordinado, ¿sí? Cual sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la naturaleza económica del patrón, aun cuando es en virtud de alguna ley especial esté exento del pago de contribuciones. ¿Sale? Entonces, asimilados a honorarios asimilados realmente no existen dentro de lo que es la ley del seguro social, porque se está hablando de subordinación. Y ahí también se menciona a los socios, bueno, ahí es otro rollo, ¿no? Pero te está diciendo que existe subordinación y asimilado no existe subordinación. Sin embargo, cabe mencionar que en el artículo 13, fracción primera de la ley referida, de la ley del INSS, se establece que voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores, los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. Y ahí te lo está diciendo, dice, voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento los trabajadores de industrias, bueno, ya lo acabamos de mencionar, sí, prácticamente si te das cuenta, aquí, dentro de la primera fracción, porque ahí están como profesionistas e independientes. Ahí entran de lo que son los asimilados a honorarios. Prácticamente son del régimen voluntario, más no están dentro del régimen obligatorio. Y ahí es donde a veces tenemos las broncas con el INSS, porque realmente él no nos quiere, que paguemos las cuotas sobre obras, pero es que su artículo 2 es claro, me están diciendo que un servicio remunerado personal y subordinado. Realmente cuando asimilamos, realmente no existe subordinación, no existe que ocupe un lugar dentro de la empresa determinado por todo el tiempo que se menciona como una jornada de trabajo, no existe. Entonces ahí es donde vienen nuestros topes con lo que es la ley del seguro social. Pero si te das cuenta, análisis de lo que es la ley, pues no, o sea, no entran lo que son los asimilados realmente dentro de dicha ley, entrarían dentro de lo que es el régimen voluntario. Sin embargo, para los efectos de la ley del impuesto agregado, en el capítulo tercero de la prestación de servicios dice, para los efectos de esta ley se consideran prestación de servicios independientes, ¿sí? Todos los enunciados acá. Sin embargo, te dice lo último, dice, no se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada, mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la ley del impuesto sobre la renta asimile a dichas remuneraciones. Entonces tampoco voy a pagar IVA si yo soy un comisionista y lo asimilo. Tampoco voy a pagar IVA si yo presto servicios profesionales. ¿Sí? Ah, pues me parece perfecto, pero ahí es a donde a veces tenemos esos cuestionamientos en donde nos dicen, ¿sabes qué? Es que estás haciendo una alusión, estás eludiendo, estás haciendo una defraudación porque te estás yendo por otro lado. ¿Sí?
¿Creen ustedes que un contador público como nosotros entraría asimilados a honorarios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Creen que se pueda o no se pueda? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen? Dijera eh, el, el narrador de voz ponga, no los escucho. ¿Sí? ¿Qué piensan? Bueno, tenemos entonces aquí lo que son eh, dice, mientras no haya gobierno, pero pues sí, podría ser, pero por ahí está, o sea, hay que estudiar, ¿no? Si nosotros como contadores podríamos ser asimilados a honorarios. ¿Sale? Ok. Carlos Virgen, gracias por tu opinión. Pues bueno, entonces, consideraciones sobre asimilados. Mira, al no existir una definición de honorarios asimilados, se deberá identificar a las personas que perciban estos ingresos. Si oye bien, se deberá de identificar a las personas que perciban estos ingresos y cumplir con los requisitos de la ley para efecto de no ser presunciones ni de obligaciones que no correspondan en materia de seguro social. Relación laboral presunta. ¿Qué es una relación laboral presunta? Si las personas que perciben ingresos asimilados llegaran a cumplir con los elementos de la relación de trabajo que establece el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, obligatoriamente deberán ser afiliados al Seguro Social. Además tendrán derecho como son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, finiquito, liquidaciones, etc. Las personas comprendidas en las fracciones del 1 al séptimo, ¿sí? Del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta no deberán tener ningún vínculo laboral con el prestatario. El Instituto Mexicano del Seguro Social presume que los pagos por honorarios preponderantes, honorarios independientes, ¿sí? A las 12, sí, ok, muy bien. Pues bueno, termino. Me quedé en, dice, presume que los pagos por honorarios, ¿sí? Preponderantes, honorarios independientes y las actividades empresariales con recibo o factura consecutiva son trabajadores de la empresa y se deberán de afiliar al Seguro Social salvo que se compruebe lo contrario, ¿sí? Entonces acá realmente acá está haciendo es una aportación importante que podemos acá compartir con todos ustedes, ¿sí? Porque a mí me ha cuando estamos dictaminando para efectos del Seguro Social, que encontramos lo que está diciendo aquí. O sea, realmente encontramos de que todas las facturas son consecutivas, ¿sí? Y el Seguro Social me dice, oye, número uno, préstame el contrato de servicios profesionales. Y ahí te va un tip que es muy importante que a mí me dijeron en el Seguro Social cuando llevamos el dictamen de seguridad social de una empresa. Oye, contador, si tú tienes servicios profesionales, si tú tienes comisionistas, si tú tienes otra índole, tienes que traerme los contratos durante los primeros 5 días del año y dejarlos acá. A través de un escrito libre me estés mencionando que tienes esos prestadores de servicios previo contrato y no te los voy a, aquí como lo dice, no te los voy a hasta cierto punto no te los voy a presuntir como trabajadores si tú cumples con ello. Si tienes servicios profesionales de un contador en tu empresa, bueno, tú tienes independientemente de que dictamines o no, a dejar ese contrato. Héctor dice, resulta que cuando eres una persona que trabaja por una independiente, es decir, tienes tus horarios, no estás sujeto a un tipo de reglamento con que cumplas con la labor, pero cuando estás por honorarios asimilados a salarios, quiere decir que eres parcialmente independiente. Si te tienes que someter al mismo tratamiento de un empleado, pero no tienes derechos como tal. Así es, mi estimado Héctor, prácticamente ahorita vamos a ir analizando, bueno, para el siguiente programa,
vamos a ir analizando. Por acá llegó el maestro Carlos de Fiscal y Contable. Y pues bueno, señores, me quedé. No existen, señores. Y rapidito les pongo la tabla para que se den así un caché. Acá están, son 10, señores. Son 10 asimilados a salarios que vamos a analizar la próxima semana. Pero les dejo acá, porque vamos a entrar con charla con fiscal y contable como tal. ¿Sale, señores? Pues, como siempre, pues reflexión ya no me dio tiempo. Simplemente les dejo mis datos de contacto para seguir dentro de 8 días. Vamos a seguir analizando lo que es el tema de asimilados, sueldos asimilados. Y pues vamos a ver qué por ahí sale. Nos echamos 2 horas. 2 horas nos echamos acá y pues esperemos que para el próximo miércoles nos echemos por lo menos una. ¿Sale? Señores, me despido porque Fiscal y Contable va a dar inicio en breves momentos. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan un excelente día, excelente provecho. Nos vemos dentro de 8 días, señores.